Como acabamos de ver, las opiniones, en este caso los prejuicios, son verdaderamente nocivos, sobre todo cuando estamos prejuiciando a las personas, a un individuo o a un grupo de individuos, ya sea una etnia, una raza, una comunidad, una religión, etc. Son terribles, no nos traen más que cosas negativas en nuestras vidas. Bueno, dijimos hace un momento que ese prejuicio, esa opinión corresponde única y exclusivamente a aquel que la emite. Yo, tú, quien sea tu maestro de la universidad, el influencer de internet, etcétera, etcétera. Debemos considerarlo y tenerlo siempre presente. Solamente corresponde a esa persona. Bueno, sin embargo, los prejuicios también nos son heredados, como casi todas las demás generalizaciones, no son propias. Las imitamos, las heredamos, las adquirimos de alguien más. La mayoría, y esto está en la estadística, y que es una estadística verdaderamente aplastante, la mayoría, por ejemplo, de la gente racista o de la gente xenófoba, de la gente homofóbica, son personas que heredaron ese tipo de prejuicio de sus padres, de sus abuelos y asimismo de sus bisabuelos y demás. Es decir, fueron en este caso niños, es decir, durante su etapa de formación de identidad, que precisamente viene desde la niñez hasta la pubertad, donde en su casa de eso hablaban. En su casa quizá su padre, su madre quizá odiaba a los negros o a los homosexuales, o tenía una muy mala opinión de los mexicanos o de los judíos, etc. El niño creció pensando que eso era así, que eso era lo normal, por lo tanto él debería hacerlo así. Así como creció pensando que debía alimentarse bien y 3 veces al día y lavarse los dientes e ir a la escuela, hacer la tarea, también lo mismo. Pensó que hablar mal, insultar, sobajar, odiar inclusive a ciertas etnias, ciertas razas, ciertos grupos, cierto tipo de personas era lo normal y era lo correcto. Hay gente que lo lleva hasta los extremos, incluye a su misma religión. Hay unos pósters por ahí que ustedes podrán ver, sobre todo en esas manifestaciones del orgullo gay o cosas así. Los que están en contra de todo esto tienen unos pósters muy grandes, como el que vemos aquí, que dice God hates facts, o sea, Dios odia a los maricas, como si ese fuera su Dios o el Dios de todos los humanos y que así fuera en realidad. Y ellos no dicen esta es mi opinión, no, dicen este es un hecho, una afirmación, lo cual es totalmente una aberración, una tontería. Pero por supuesto, debemos tomar en cuenta también que los prejuicios no son más que un reflejo de lo que pasa en nuestra cabeza. Es decir, cuando nosotros emitimos una opinión que es un prejuicio, esto demuestra nuestras creencias, nuestras ideas, nuestra educación, nuestra cultura, pero también refleja, por supuesto, y manifiesta nuestras limitaciones, como son nuestra ignorancia, como son nuestra intolerancia y muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay que estar muy consciente de esto. Esto nos puede acarrear muchos problemas en nuestra vida, limitarnos, evitarnos de muchas oportunidades de crecimiento, de felicidad y inclusive, como lo dije hace un ratito, nos puede traer consecuencias inclusive legales, físicas, hasta mortales. Hay un dicho por ahí que dice, cuando Juan habla de Pedro, esto dice más de Juan que de Pedro. En otras palabras, sobre todo cuando nosotros emitimos una opinión acerca de alguien que no está presente o que no conocemos siquiera, esto dice más del cómo nosotros pensamos que de la persona que estamos criticando en realidad. Algo para tomar en cuenta. Bueno, los prejuicios siempre son negativos, siempre son malos y siempre nos traerán consecuencias nocivas. Sin embargo, los prejuicios no tienen por qué centrarse en aquellas características indeseables que en nuestra opinión tiene un individuo o un grupo o una comunidad. También podemos centrar esos prejuicios en las características que en nuestra opinión son deseables, que las queremos y que en nuestra opinión son buenas para nosotros. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de lo primero. Una persona, digamos mi amigo Tony, que tuvo una experiencia muy mala con su primera esposa, porque resulta que la señora pues era medio casquivana y
y él se traumó y él después tuvo una novia que resulta que también le puso el cuerno. Bueno, pues tuvo muy mala suerte para empezar. Pero en segundo lugar, él se formó ya ese prejuicio de que todas las mujeres eran prostitutas, de que todas las mujeres eran unas fáciles, lo cual sabemos que no es cierto, por supuesto. Pero vamos a ver un ejemplo del opuesto. Quizá vamos a hablar un poquito de la religión. Para mucha gente, la gente religiosa, las personas religiosas sean parte de la religión, por ejemplo, un cura, un sacerdote, el papa, quien ustedes quieran. Son gente que como creen en Dios y aparentemente observan todos los principios y preceptos morales, son gente buena, son gente positiva, son gente con la que nosotros queremos relacionarnos. Obviamente no. Basta hablar de los pederastas, ¿verdad? De los abusadores sexuales, de los que trafican inclusive con personas, con niños, en fin, y que son y tienen cargos como curas, sacerdotes, etc. Y ha habido muchísimos en varias de las religiones. En otra de ellas, por ejemplo, los yihadistas, en el caso de los musulmanes, que tienen estas facciones extremistas, que en este caso son yihadistas y que hablan de la guerra santa y que provocan el terrorismo y lo promueven y demás. Para ellos, ese es su concepto y así debe de ser. Entonces, no caigamos en eso. Observemos siempre que, como ya he dicho, un prejuicio, como cualquier otra opinión, corresponde y pertenece solo a aquel que la emite. No tiene por qué ser nuestra. Así nos la diga nuestro padre, nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro maestro de la universidad, el presidente de México, el papa, no importa. Siguen siendo individuos y esa es su opinión nada más. Debemos respetar también las opiniones de todos ellos y de toda la gente en general, como queremos que respeten la nuestra. Simplemente escucharla y definir, ¿es algo con lo que yo tengo compatibilidad o no? Y si no es así, olvídalo, es como si un perro ladrara, no tienes por qué hacer nada. Entonces, el respeto y el conocimiento de que las opiniones son personales es un buen paso para lograr dejar de ser prejuiciosos. Los prejuicios, como la mayor parte de las ideas preconcebidas y generalizaciones, se constituyen en los mayores generadores de violencia en nuestra sociedad. Generan actos como la intolerancia, la xenofobia, la homofobia, el racismo, la discriminación, el odio y muchos otros tipos de aversiones que acaban lamentablemente en violencia. Te invito a que nos escribas al email o nos dejes tus comentarios si tienes alguna duda o alguna sugerencia de tema que quieras que tratemos en este canal. No olvides, por favor, visitar nuestra página web.